Ok. Buenos días. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por permitir concluir esta etapa formativa profesional. Después, quiero presentar a ustedes el trabajo de investigación que me permitirá obtener el grado de doctor en educación especial. El trabajo de investigación tiene por título Programa de Identificación e Intervención al Trastorno de Procesamiento Auditivo Central en el aula de preescolar. Es presentado por la de la voz Sonia Saavedra Hipólito y la asesora de este trabajo de investigación fue la doctora González Chavarín. A continuación, seguiremos viendo lo que es el planteamiento del problema y hablaremos que a fin de hacer frente a las nuevas políticas educativas que promueven la inclusión educativa, la cual ha dado a muchos padres de familia de niños con necesidades educativas especiales un alivio ante la preocupación de que sus hijos reciban una atención educativa en un contexto de igualdad y no discriminación. Entendemos que actualmente dentro de las aulas se observa una diversidad de necesidades educativas especiales. Esto significa un nuevo reto para los docentes, quienes deben de asumir este desafío, muchas veces sin contar con los elementos o instrumentos para realizar esta intervención educativa de calidad, por lo que debemos de preguntarnos, ¿qué pasa dentro del aula ante la presencia de necesidades educativas especiales cuando tenemos alumnos con inatención, dificultad en la comprensión, en el lenguaje, en el comportamiento? ¿Se sigue realmente el modelo de inclusión? ¿Realmente se da la inclusión en los niños con necesidades educativas especiales al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje? Algunas investigaciones han resaltado que el trastorno de procesamiento auditivo central es poco conocido por parte del personal docente de nivel básico. Este desconocimiento lo ha llevado a que el maestro lo llegue a confundir con otros trastornos, cuyos síntomas son muy parecidos, ya que coexisten con otros trastornos. Algún ejemplo podría ser el trastorno de déficit de atención, el trastorno específico del lenguaje, el autismo, entre otros. Sin duda, esta confusión lleva al docente a realizar una intervención educativa errónea o desapegada a una verdadera necesidad del niño, incluso a desencadenar posibles dificultades para el aprendizaje. Es por ello que la atención educativa de calidad se debe de brindar a estos alumnos con necesidades educativas especiales, específicamente en el trastorno de procesamiento auditivo central. Va a estar orientada a lo preventivo y desde etapas muy tempranas, es decir, que desde el nivel de preescolar ya podríamos hacer una detección temprana. Esta situación demanda desarrollar programas sistémicos e intensivos de identificación y abordaje al trastorno de procesamiento auditivo central, el cual pueda facilitar la labor del docente dentro del aula, a fin de que los alumnos vulnerables alcancen niveles satisfactorios en cuanto al aprovechamiento educativo, pues dentro del salón. Continuando con el planteamiento del problema, decimos que esta investigación nace a partir de la inquietud de querer conocer qué estrategias pueden apoyar a los docentes de preescolar en su intervención educativa para identificar y abordar a sus alumnos con trastornos de procesamiento auditivo central. Por lo cual, la pregunta de investigación que se planteó quedó así. ¿Qué estrategias pueden apoyar a los docentes de preescolar en su intervención educativa para identificar y abordar a sus alumnos que presentan un trastorno de procesamiento auditivo central? En esta parte veremos la justificación y veremos que el desorden de procesamiento auditivo central constituye un grupo heterogéneo de trastornos que requieren un diagnóstico y un tratamiento temprano. Su identificación y abordaje deben ser realizados por un equipo multidisciplinario que incluye al docente a fin de disminuir la incapacidad del menor a un menor tiempo posible, además de prevenir dificultades en otras áreas de desarrollo que limiten su aprendizaje. Se debe destacar
que los alumnos con necesidades educativas especiales muestran mayor dificultad para acceder a los aprendizajes que les corresponden respecto del resto del grupo de la misma edad. Esto se atribuye a que tienen un desfase en varias áreas del desarrollo, originadas por la falta de habilidades para la recepción e interpretación de información auditiva, lo que dificulta su desempeño habilidoso dentro del salón. Esta falta de habilidades para percibir y comprender información auditiva los limita a poder seguir el ritmo y la secuencia del habla del profesor, quien muchas veces imparte la clase con un habla poco fluida o clara o precisa desde diferentes espacios del salón, dificultándole al alumno con trastorno de procesamiento auditivo central la posibilidad de integrar información lingüística y logra generar una incompetencia en la adquisición de estos aprendizajes al no poder mantener la escucha y la información que reciben sus compañeros que no presentan esta dificultad. En este contexto, la escuela se vuelve un lugar fértil donde el menor con trastorno o que presenta trastorno de procesamiento auditivo central manifestará sus dificultades desde muy temprana edad escolar, por lo que el docente necesita contar con un instrumento que le permite identificar los signos de este trastorno, así que lo mismo que lo oriente con algunas estrategias. Esto, obviamente, sin querer decir que el docente tenga la responsabilidad de diagnosticar a un niño con trastorno de procesamiento auditivo central, sino más bien para que pueda orientar su intervención educativa con estos alumnos. Sin pretender buscar que los profesores se transformen en especialistas, se deben concientizar que deben de asumir una responsabilidad dentro del aula, ya que ellos son parte de la atención multidisciplinaria que reciben los alumnos. Por lo que se verán en la necesidad de documentarse y profundizar sus conocimientos para actuar eficazmente dentro del aula y mostrar que verdaderamente se esté dando una inclusión educativa. El objetivo del presente trabajo es diseñar un programa que permita al docente de preescolar identificar y abordar de forma certera y oportuna las necesidades educativas especiales de los alumnos que presentan trastorno de procesamiento auditivo central. Hablaremos un poco del marco teórico y vemos que las primeras definiciones de procesamiento auditivo central surgen del equipo del trabajo de Katz, quien propone la primera definición de una forma muy sencilla: lo que hacemos con lo que oímos. Katz y otros autores refieren que el procesamiento de la señal auditiva implica el proceso es un proceso que se lleva a cabo en el sistema auditivo periférico y central. Por ello se recomienda el uso del término de procesamiento auditivo y va a dar habilidades como la interpretación, la identificación y el procesamiento. Según la ASHA, en el 2005, la audición central participa en aspectos cognitivos como la interpretación, la identificación y el procesamiento de sonidos del habla. Cuando el proceso de audición a nivel central no se lleva a cabo como lo es lo normal, pueden estar dándose índices de que está presente un trastorno de procesamiento auditivo central. De acuerdo con Mourant Hassan, 2015, el procesamiento auditivo central desarrolla habilidades primordiales para el desarrollo integral del estudiante en el aula de clase. Asimismo, tenemos a Nicholson y Coles, 1996, la ASHA en el 2005, Cañete en el 2006 y otros autores que refieren que la estimulación de la vía auditiva desarrolla habilidades en las que participan el procesamiento auditivo central. Estas habilidades son la atención auditiva, la localización, la lateralización y la discriminación de aspectos temporales asociados a lo auditivo y el desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas, degradadas, la memoria auditiva y la escucha dicótica. También tenemos a Kakase
que en 1998 explica que el trastorno de procesamiento auditivo está muy involucrado en el fracaso escolar, en un gran porcentaje de casos. La justificación para evaluar el trastorno de procesamiento auditivo central en niños de esta edad escolar se basa en el supuesto de que un déficit de la percepción auditiva puede ser la base de muchos problemas de aprendizaje, incluidas las discapacidades específicas de la lectura y el lenguaje. El trastorno de procesamiento auditivo central puede coexistir con otros cuadros diagnósticos que afectan a la escucha, al aprendizaje y a la comunicación, especialmente en niños. Tal es el caso del trastorno por déficit de atención, la hipoacusia, el trastorno específico del lenguaje, el autismo, el bajo coeficiente intelectual, entre otros. El medio escolar supone un contexto idóneo para que las relaciones entre iguales sea con respeto, tolerancia, solidaridad y empatía ante estas necesidades educativas. Para lograr una inclusión real, se deben de considerar cambios y modificaciones necesarios en los contenidos y metodologías, en el sentido de que las tecnologías y las adaptaciones curriculares de espacios y otros recursos se enfoquen a un diseño de un diseño universal para que permita aprendizajes y sean accesibles a todos los contenidos que requieren los niños con necesidades educativas. El trastorno de procesamiento auditivo central refleja una disfunción en el procesamiento de la información, pudiendo no haber relación con esta disfunción global que desempeñe el rendimiento del individuo. No necesariamente el trastorno de procesamiento auditivo central está ligado a una pérdida auditiva, sino que es más bien a cómo el niño comprende la información sonora que percibe del ambiente. En relación a esto, tenemos que hacer las modificaciones para que el niño pueda acceder a este ambiente sonoro. Hablaremos de la metodología. El enfoque que se llevó en esta investigación se enmarcó en un paradigma cualitativo no experimental, ya que la recolección de datos se hizo a través de la aplicación de un cuestionario digital a profesores de educación preescolar de los CENDIS SEDENA, de los cuales se tomó una muestra representativa con el fin de conocer su experiencia de trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de un trastorno de procesamiento auditivo central que sin saberlo han tenido como alumnos. Se analizaron y se compararon cada una de las respuestas para conocer qué necesidades de información requieren y qué tipo de instrumentos les es necesario para realizar una adecuada intervención educativa en estos casos. El nivel de investigación se realizó mediante una investigación exploratoria, explicativa, descriptiva. Se indagó cuáles eran las dificultades del docente durante su intervención educativa, con alumnos con necesidades educativas especiales debido al trastorno de procesamiento auditivo central. El diseño fue transversal, ya que en esta investigación se recopilaron datos a partir de la aplicación de un momento único mediante un cuestionario que evidenció experiencias de trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales. La aplicación del cuestionario puso al descubierto variables que influyen de manera positiva o negativa en la atención de los alumnos vulnerables. Asimismo, se identificaron necesidades específicas en los docentes que les impide la identificación y abordaje de los alumnos con trastorno de procesamiento auditivo central. Estos fueron elementos claves para crear la herramienta con las características específicas necesarias que faciliten la intervención educativa que faciliten la intervención educativa de los profesores de preescolar, principalmente. Las características de la población muestra es una población intencional, con características que fueron de docentes de preescolar, de los CENDIS de SEDENA, que han tenido niños con necesidades educativas especiales, secundarias a un trastorno de procesamiento auditivo central, a un trastorno por déficit de atención,
y a un trastorno específico del lenguaje o con dificultades de conducta en el periodo del 2018 al 2020. Una muestra representativa de 71 personas con la característica también de que tuviera una experiencia laboral mínima de 5 años. La recolección de datos se realizó mediante el cuestionario digital, cuya finalidad fue tener acercamiento a estas vivencias docentes de preescolar, quienes han experimentado el trabajo con alumnos que presentan trastorno de procesamiento auditivo central, aunque ellos en algún momento no lo pudieron detectar. El cuestionario se desarrolló a través de la aplicación Google Drive con el fin de que se pudieran aplicar a esta población muestra este cuestionario de forma confiable y segura por estos tiempos de pandemia. El cuestionario se hizo llegar a las jefas de las áreas pedagógicas de los CENDIs mediante una liga, la cual fue compartida a los docentes de los CENDIs que reunieran las características especificadas en la muestra. De esta manera, cada docente contestó el cuestionario empleando un dispositivo electrónico y a su conclusión lo envió por la misma aplicación. La técnica de procesamiento y análisis de datos, bueno, esta fue que posterior a la aplicación del cuestionario se analizó cada uno de estos y se generaron ideas individuales de cada uno de los docentes, quedando al descubierto necesidades específicas y particulares de cada uno de ellos. Posteriormente se analizaron las respuestas de cada pregunta, se hicieron comparativos y se analizaron y se dieron a conocer las constantes positivas y negativas que influyen en la identificación y diferenciación del trastorno de procesamiento auditivo central. Asimismo, se reconocieron características que nos estaban permitiendo ver qué necesidades reales tenían los docentes para crear este instrumento y pues realmente sea un instrumento que sirva al docente en la identificación y diferenciación y abordaje del trastorno de procesamiento auditivo central. Las respuestas se organizaron de mayor a menor relevancia y la información se completó y se comparó con información bibliográfica relacionada con bases teóricas del trastorno de procesamiento auditivo central. Asimismo, de esta manera fue que se determinaron las características del instrumento a desarrollar y que permitiera un manejo específico del docente de preescolar en los alumnos con trastorno de procesamiento auditivo central. Los recursos, pues los recursos fueron los mínimos. Los recursos materiales fue la computadora, la red social, Twitter, WhatsApp, hojas, impresoras, plumas y otros de papelería. Los recursos humanos fueron en un principio asistentes de investigación y encuestador, que al final por las cuestiones de pandemia no fueron necesarios, y los recursos financieros fueron los mínimos necesarios. Los resultados, pues los resultados fueron que basados en las respuestas de los docentes y en la revisión y comparación bibliográfica, se consideró importante crear un programa de identificación y abordaje del trastorno de procesamiento auditivo central en el aula. Para la creación de este programa fue necesario conocer las características que debía de tener. El cuestionario digital nos evidenció que los docentes recurren a utilizar gran variedad de instrumentos como apoyo para la identificación de necesidades educativas especiales, siendo las más frecuentes la observación, las guías de comparación de desarrollo, la experiencia, el diagnóstico médico y apoyo de especialistas. Asimismo, también el apoyo bibliográfico y la asistencia a cursos es otro recurso que ellos consideran importante. En este apartado se dejó al descubierto que los docentes utilizan más de un apoyo para identificar qué necesidades educativas especiales presentan sus menores. Hay la mayor coincidencia de combinación de estos recursos son el apoyo bibliográfico y la experiencia, la observación y el apoyo de especialistas.
Los resultados también permitieron conocer que la mayoría de los docentes de preescolar no conocían el trastorno, refiriendo no haber tenido ningún alumno con este trastorno de procesamiento auditivo central. Solo una minoría fue la que refirió tener pocos conocimientos de este trastorno, pero al analizar las respuestas de este apartado se comprobó que estos docentes lo estaban confundiendo con otros trastornos que presentan signos similares. Dentro de las respuestas obtenidas, la población muestra dijo contar con recursos materiales y estratégicos de uso cotidianos como cuentos, juegos, canciones, títeres, actividades de lenguaje, imágenes, etcétera. Sin embargo, el empleo de estos materiales lo hacen de forma general e igualitaria para todos los alumnos, mostrándose necesidad del docente porque los orienten en la adecuación y graduación de recursos y estas estrategias que les permitan atender las necesidades educativas específicas de los niños que presentan trastorno de procesamiento auditivo central con los mismos materiales y no necesariamente tener que emplear otros diferentes. En este apartado fue donde los docentes evidenciaron tener la necesidad de contar con un instrumento que facilite su labor en el proceso de enseñanza-aprendizaje para con estos niños. La experiencia docente de una mayoría también confirmó que los programas que son proporcionados por la SEP como apoyo en el trabajo áulico son de apoyo en algunas ocasiones porque son flexibles y adaptables. Sin embargo, estos programas no tienen algún, no se pueden manejar solos, requieren de un acompañamiento personalizado en el caso de los niños con necesidades educativas especiales. Y bueno, no son por sí solos algo que sea su ayuda, ya que no les brindan estrategias de trabajo ni los recursos o estrategias que les digan cómo hacerlo. Dentro de los resultados vimos que de forma general el cuestionario permitió ver qué dificultades tienen los docentes para identificar e intervenir en el proceso educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto realmente nos llevó a comprobar la necesidad de crear este instrumento de apoyo al docente, asimismo de beneficio para los niños con necesidades educativas especiales, y a partir de estas aportaciones se determinaron las características del instrumento, del programa, que fueran enfocadas con un perfil educativo más que terapéutico, ya que está pensado para el personal docente de preescolar. El resultado fue una guía de observación de características del trastorno de procesamiento auditivo central en niños de 5 años. Su propósito es ser un método de observación sistemático, no estandarizado, que evidencie la presencia de un posible caso de un trastorno de procesamiento auditivo central en el aula. Esto es con el fin de que el docente sea un observador, que más bien que el docente lleve a cabo una observación que debe de ser constante en busca de conductas que consideren ciertos aspectos, la duración de la conducta, la intensidad y la frecuencia, y que tome en cuenta las circunstancias, el lugar, el tiempo y la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser un cuestionario en el que se tenga que sentar el docente a ver las características y evaluar, sino que el docente tiene que estar todo el tiempo receptivo y observador en cualquier momento, en cualquier actividad del niño, para poder determinar que estas conductas son muy evidentes y poder establecer estas características que marca la guía. Asimismo, también pudimos desarrollar otro instrumento que es el programa de abordaje al trastorno de procesamiento auditivo central en el aula de preescolar. El propósito del programa para el docente es ser un instrumento de apoyo que guíe y facilite la intervención educativa dentro del aula. Esto atendiendo a las necesidades educativas especiales de un trastorno de procesamiento auditivo central.
En el caso del alumno, pues lo va a favorecer desarrollando habilidades de percepción e integración auditiva a nivel central. Le va a permitir optimizar su capacidad de memoria sensorial. Así también perfeccionar habilidades de retención y almacenaje de información auditiva. También va a permitir mejorar su conciencia fonológica y su comprensión del lenguaje, alcanzando niveles metalingüísticos. El programa se conforma de 2 secciones. Cada sección aborda un nivel de intervención educativa. La sección 1, en ella se trabaja a un nivel básico. Es una propuesta de actividades destinadas a favorecer el desarrollo de habilidades para un adecuado procesamiento auditivo central de sonidos no lingüísticos. En la sección 2 se trabaja el nivel 1. Su fin es favorecer desarrollo de habilidades de procesamiento auditivo central de sonidos lingüísticos como palabras, monosílabas, bisílabas, trisílabas y ya oraciones cortas. Esto nos va a permitir desarrollar pues habilidades dentro del aula, que el niño realmente se desempeñe competitivamente, auditivamente, y que favorezca pues la estimulación de esta área de procesamiento auditivo central, y no se le estén dando ayudas que no lo beneficien, sino simplemente algo que le haga salir del momento. Esto sería todo de la presentación. Muchísimas gracias por su atención.